Bienvenidos a Lucre en Guerra, un podcast políticamente incorrecto solo para personas adultas, así que si sos niñe es que el algoritmo se rompió. Se habla y se bromea mucho sobre la ansiedad y se precisa poco conceptualmente. Todas las personas la sentimos, más o menos, y entendemos de qué hablamos cuando hacemos chistes, pero no siempre la identificamos, aceptamos o gestionamos. Poco conocemos sobre su utilidad y de cuándo se está volviendo un problema, y a veces vemos problemas donde no los hay. En esto no ayudan los test y demás que dan vuelta por internet, donde fácil y erróneamente podemos autodiagnosticarnos. Queríamos que se hable más de salud mental y que tenga la misma importancia, pero ¿a qué costo? La ansiedad es un estado, es más compleja que una emoción, es un modo de respuesta, de reacción ante situaciones percibidas como amenazantes, ya sean reales o imaginarias. Ambas se sienten reales, pero las distinguimos así para poder ver cuándo el desencadenamiento de la respuesta está justificado y cuándo es exagerado, a fines de aprender a gestionarla mejor. No para eliminarla, ya que, lamento informarles, no es posible. A diferencia del estrés, que genera confusión, ya que también es el modo de afrontar situaciones complejas pero presentes, que ya llegaron, la ansiedad es la anticipación de la amenaza, algo así como una meta-amenaza, la amenaza de la amenaza. Es esperable que la ansiedad se presente en más de una y distinta situación. De hecho, es muy necesaria, porque nos informa de una dificultad que tenemos que afrontar. Que se presente no indica que haya patología, pero en ocasiones puede volverse un poquito disfuncional. A esto es a lo que yo le llamo ansiedad. Para entender todo esto mejor, metámonos con su anatomía, con sus componentes. Dijimos que se activa cuando percibimos una amenaza, real o imaginaria. Real sería rendir un examen o presentarnos ante un público, e imaginaria, una llamada entrante de una persona que ni siquiera sabemos qué quiere, pero asumimos lo peor. Nuestra atención va a focalizarse en la percepción de esa amenaza, y eso hará que nos cueste prestar atención a otras cosas, personas, sentidos. De hecho, muchos ejercicios que indicamos tienen que ver con practicar llevar nuestra atención al entorno para volver al presente. Esta percepción de amenaza va a activar nuestra memoria para evocar situaciones pasadas que tiendan a confirmar el carácter amenazante y nuestra fragilidad para afrontarlo. Una vez rendí y me fue mal, o me presenté en público y me fue mal, o entró una llamada así y era una mala noticia. Nuestra conducta va a tender a la evitación o huida de la amenaza, lógico, para ponernos a salvo y buscar seguridad. El tono emocional que va a acompañar a todo este estado de respuesta puede ser de más bien temor, terror, miedo, pánico, o aprensión, asco, preocupación, inquietud, nerviosismo, impaciencia, tensión, inseguridad, vergüenza, desconfianza. Es decir, son múltiples las formas en las que puede presentarse, y esto va a depender de cómo está nuestra salud mental, nuestros recursos para regularnos emocionalmente, nuestro autoconocimiento, del contexto, de la situación, persona, objeto de nuestra ansiedad. La ansiedad va a ser funcional cuando el foco atencional se fije en resolver la situación amenazante, responder de manera organizada para adaptarnos. Tengo un examen o tengo una presentación, voy a estudiar, prepararme, y eso me va a dar seguridad. Y recordar las veces que enfrenté situaciones como estas y sí salió bien. Es decir, voluntariamente ir contra el sesgo de memoria o de atención que va a tender a confirmar el desastre, recuperando recuerdos y recursos que refuten esa percepción de amenaza. Idem con atender la llamada a pesar de todo y ver de qué se trata. Va a ser disfuncional cuando el foco se quede en la intolerancia a la sensación en el cuerpo que produce la ansiedad, recordemos el último componente del tono emocional, y en la intolerancia a la incertidumbre respecto del futuro. Y la conducta respuesta sea desorganizada, excesiva frente a la amenaza o incluso insuficiente.
no permitiendo resolver, flexibilizar, adaptarnos. Muchas personas describen esto último, de la respuesta insuficiente, como parálisis, estancamiento, bucle. Desde la psicología la llamamos procrastinación, que es postergar actividades, acciones, encuentros más o menos fundamentales para nuestro trabajo, vida cotidiana, porque nos generan ansiedad. El asunto es que por más que los posterguemos, la ansiedad no va a desaparecer, sino que al contrario va a seguir ahí o incluso a crecer cada vez que recordemos eso que postergamos. Es como minimizar 25 ventanas de Windows o del explorador. Siguen consumiendo recursos. La forma más rápida de desactivar la procrastinación es completando dichas tareas. Usualmente, una indicación de ejercicio que funciona muy bien es poner un temporizador de 10 minutos y arrancar a hacer dicha actividad. Esto no parece tan dañino, así que el cerebro nos va a colaborar. Y cuando suena el temporizador, generalmente ya nos hemos enganchado en esa actividad o cortamos y al otro día vuelta al temporizador 10 minutos. Lo que buscamos con ese y otros tantos ejercicios es dejar de evitar exponernos y habituarnos a la acción, cosa, persona puntual y también a la sensación, para terminar descubriendo que no pasa nada, que no es el fin del mundo, que no enloqueceremos ni moriremos y que nuestros temores a veces se exageran y a veces dicen la verdad y que nos toca aprender a distinguirlos y descifrarlos. Si te gustó este podcast, compartilo por todos lados y si no te gustó, recomendáselo a tus enemigos. Suscríbete, apretá la campanita si te enterás de cada nuevo episodio y seguime en Instagram @lucreguerra_sexóloga, que ahí hago encuestas para cada episodio, subo mucha info, entre otras yerbas. Gracias.